Cuéntenos qué conversaron con el presidente Martí Vizcarra en esta reunión que sostuvo con la bancada. Yo recuerdo que varios parlamentarios de Peruanos por el Cambio, en el contexto del pedido de vacancia, pero Pablo Kuczynski, aseguraron que les parecía desleal que el vicepresidente se reuniera con Fuerza Popular para discutir, digamos, el futuro del país. ¿Han cambiado de opinión en ese sentido? Bueno, yo creo que ese es un hecho que ya hay que dejarlo en el pasado, hay que mirar al futuro. En realidad era un contexto distinto y se habló en esos términos en la medida que iban a plantear la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció y lo que procedía era la sucesión constitucional, que es lo que efectivamente pasó. Estamos en otro escenario, en un escenario en el que se está pretendiendo distraer al país con dimes y diretes para detener la reforma que el presidente ha propuesto. En ese marco es que nos hemos reunido ayer con el presidente para poder ver qué acciones vamos a tomar como congresistas en coordinación con el Ejecutivo para seguir impulsando la reforma política y la reforma judicial. Solo para terminar con el tema, ¿se refirió el presidente en esta reunión que sostuvo con ustedes a las reuniones? ¿Dejó el tema de alguna forma zanjado? ¿Aclaró algo? Con el presidente conversamos también sobre el tema de las reuniones, pero ya como un tema que debe cerrarse. El presidente ya manifestó públicamente qué es lo que sucedió en esas reuniones y es lo mismo que sabemos nosotros, no hay nada más que precisar. Yo creo que eso ya hay que dejarlo por cerrado y hay que seguir adelante en el tema de las reformas. Y creo que lo mismo deberían hacer los integrantes de Fuerza Popular, ¿no? Y no tratar de estar dividiendo al país con chismes que no tienen sentido. Hemos escuchado a Daniel Salaverry y a varios parlamentarios de Fuerza Popular decir que las declaraciones de Vizcarra, en las que asegura que no va a permitir, digamos, que dobleguen sus esfuerzos de reformas en contra de la corrupción, son autoritarias y se asemejan a Venezuela. Bueno, la verdad que es bastante risible decir eso. Creo que están en un contexto totalmente diferente. El presidente Vizcarra obedece a una sucesión democrática constitucional y él no está amenazando a nadie. Simplemente ha dicho y ha repetido que va a hacer uso de los mecanismos que la Constitución le permite para poder impulsar la política de Estado. No le va a doblegar la corrupción. Eso es lógico. Creo que la corrupción no debe de obligar a ninguna autoridad política del país ni a nadie. Por lo tanto, no pueden sentirse amenazados por expresiones que significan avanzar en la lucha contra la corrupción. Pero ¿qué le da a entender a usted esta nueva estrategia, ¿no? De querer asociar al presidente con este concepto de un personaje autoritario, que se enfrenta al Congreso, que quiere cerrar el Congreso, que amenaza con cerrar el Congreso? ¿Qué estrategia cree usted que obedece? A ver, el presidente no está amenazando cerrar el Congreso. El presidente ha dicho que va a usar todas las herramientas que la Constitución le permite. Una de ellas es poder plantear una moción de censura sobre la política de Estado de lucha anticorrupción. Pero el hecho que plantee la moción de confianza no significa que eso traiga como resultado el cierre del Congreso. Solo se podrá cerrar el Congreso si es que los integrantes de la mayoría parlamentaria, unidos a otros congresistas, le niegan la confianza al presidente. Mientras esa votación no se produzca, el presidente no puede cerrar el Congreso. O sea, siempre todas las decisiones al final están en manos de la mayoría parlamentaria. Claro, pero lo que dice Salaverry, Galarreta y otros congresistas de Fuerza Popular es que es una amenaza en el sentido de que el presidente les dice: si no aprueban mis reformas en los plazos que yo quiero, antes de diciembre, entonces cierro el Congreso, ¿no? Bueno, esa es la interpretación que ellos aseguran le han dado a las palabras del presidente Vizcarra. Esta es una interpretación totalmente errónea. Me hace recordar cuando también trabajamos la reforma electoral y les pedíamos que señalen un calendario para saber hasta cuándo podemos tener una reforma electoral efectiva. Lo mismo se está pidiendo en este momento. Queremos avanzar en esto porque es urgente la reforma del Poder Judicial,
y también la reforma política, y lo único que les está pidiendo el presidente es aceleremos, porque tenemos un proceso electoral que ya es pronto y que podemos usar el mecanismo del referéndum en ese periodo y evitar más gastos al Estado. Pero lamentablemente parece que a ellos no les importa avanzar con la reforma. La prisa es interpretada de otra manera y no quieren aprobar esto lo antes posible. Están queriendo prolongarlo hasta el 2019 de acuerdo a sus intereses. ¿Y cómo interpreta entonces estas declaraciones? O sea, ¿qué objetivo cree usted que obedece esa estrategia? Simplemente distraer. Son estrategias para distraer, estrategias totalmente infantiles, pretender comparar al presidente Vizcarra con el presidente Maduro, por favor, no tiene el mínimo criterio, y el pretender decir que les están presionando, el presidente tiene todo el derecho de impulsar las reformas y pedir que se aceleren los plazos, y esto no debe interpretarse en ninguna manera como una presión. Vamos a cambiar de tema. El fiscal supremo Pablo Sánchez ha presentado una denuncia constitucional contra el suspendido juez César Inostroza y asegura que Inostroza es el cabecilla de los cuellos blancos del puerto. ¿Cómo interpreta usted esta denuncia? El fiscal está actuando conforme a ley y a sus atribuciones. El Congreso deberá proceder de acuerdo también a su competencia y tiene que establecer la colaboración con el Poder Judicial y con la Fiscalía en los avances de esas investigaciones. No podemos convertirnos en un factor de obstrucción, sino por el contrario, ayudar en esta lucha contra la corrupción y, como lo ha dicho el presidente, caiga quien caiga. Y en este caso, ¿qué actuación espera usted del Parlamento? Porque ya hemos visto, han pasado varias semanas y no se ha tomado medidas contra César Inostroza, no se ha tomado medidas contra el fiscal de la Nación o para resolver esta denuncia constitucional que también pesa sobre el fiscal de la Nación. Hay que distinguir en el Parlamento la paja del trigo. Hay muchos congresistas que sí están impulsando la necesidad de hacer las investigaciones y pronto. En el caso de Peruanos por el Cambio, Juan Chepud ha hecho un trabajo impecable, y creo que también hay congresistas de otros grupos políticos que lo están haciendo. Hay que empujar más bien a la mayoría para que actúe y cumpla los plazos y demuestre a la población que realmente quieren investigar, porque en este momento están quedando como encubridores de ciertos actos y no es posible que esto continúe así. Esperemos que ahora sí, de alguna manera, den muestras a la población que se quiere investigar desde el Parlamento. Hay, en este tema, ¿quién debería ver la acusación constitucional? ¿Tiene que verlo la subcomisión? Así es, elaborar los mismos procedimientos, por supuesto. Tienen que seguir los mismos procedimientos que en los casos anteriores. Tiene que ir a la comisión de subacusaciones, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego tendrá que verse también en la comisión permanente y finalmente en el pleno. Y se está involucrando en esta nueva denuncia a algunos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo recuerdo la defensa que se hizo a algunos de estos consejeros asegurando que no habían cometido delitos y que por eso no se les podía de alguna forma remover del cargo. En este caso, ahora sí habrían pruebas suficientes como para poder, digamos, tomar medidas mayores. Todo indica que sí hay elementos de juicio necesarios para tomar otro tipo de decisiones. En su momento nosotros sustentamos que sí era necesaria la destitución de todos los magistrados y ellos señalaban que no, porque no habían pruebas, que no se podía mezclar a todos, pero solamente el hecho de haber participado en decisiones colegiadas ya nos daba indicios de que estos magistrados de alguna manera estaban involucrados en estos actos y creo que ahora nos han dado la razón. Y muchísimas gracias, congresista Donaire. Gracias a ustedes, buen día.